eran aquellos ex-Shipiristio, pero en la moderna sistemática, como Shipiristio era un taxón parafilético, ahora les pusieron de otro nombre. Y son los que están como 1, 2 y 3, son 3 géneros muy importantes, Ptenopteron, Panderetti y Tiktaalik, con el nombre de osteolepiformes. Entonces, el camino hacia los tetrápodos estaba ya más cerca. Lo siguiente. Y así llega el año 1995, prácticamente ayer, donde se descubre en el Devónico tardío del norte de Europa, en Letonia, un ejemplar de un pez al que llaman Panderetis rompoletes, un pez grande, de casi 1,5 metros de longitud y de un aspecto particular. No tenía ni aleta dorsal ni aleta anal, y su hocico parecía más bien el de un cocodrilo y no el de un pez. Este pez venía a arrojar una nueva luz en el camino hacia los tetrápodos. ¿Cómo se desplazaba? La de atrás, ¿puedes volver, por favor? Gracias. ¿Qué se sabía de este pez? O por lo menos, que se infería indirectamente de este pez, que por las aletas que tenía no debía ser un pez perseguidor de otros, como puede ser un nadador veloz, como un atún, y que tampoco debería ser un pez que acechase a su presa y las atacara con un rápido impulso inicial, como hace nuestra tararira. Más bien se especulaba que era un pez lento, que descansaba poniendo sus aletas carnosas como patas sobre el fondo de alguna laguna del Devónico y andaba así entre las matas de plantas acuáticas, a la misma manera como hoy lo hacen un tipo de pez óseo moderno, los peces ranas, que se desplazan apoyando sus aletas en el agua. Así se pensaba que actuaba Panderetti, la próxima. Pero llega el año 2004, es decir, hace un rato más. Y en Canadá se descubren 3 ejemplares de un animal extraordinario, al cual nominan con un nombre que creo que es un vocablo esquimado, el Tiktaalik, Tiktaalik jose. Descubren 3 ejemplares de este extraño pez, también un pez mucho más grande incluso, porque pasaba a los 2 metros en algunos ejemplares, con las aletas carnosas muy modificadas, mucho más modificadas que en los grupos anteriores, y que tenía una característica única y que no tiene ninguno de los peces ahora. Podía mover su cabeza en forma independiente, es decir, tenía un cuello, cosa que los peces actuales carecen. La próxima. Resumiendo entonces, ya tenemos más directo el camino a los tetrápodos. Antes era fácil relacionar Eutenopteron con Ichthyostera, pero ahora teníamos los pasos intermedios, Panderetti primero y Tiktaalik después, y entonces ya está abierta la vía hacia la aparición de los primeros tetrápodos. Esos son los que vamos a ver ahora. La siguiente. El primer tetrápodo es Ichthyostera. Hasta 1932 se lo ha considerado el anfibio más primitivo. Fue descubierto en el Devónico tardío de Groenlandia hace 365 millones de años y era un animal grande, de 1,5 metros. He elegido esta ilustración porque me parece una muy buena obra de un paleoartista, porque ha tenido en cuenta muchos detalles. Fíjense de lo que hablábamos de aquellas primeras aletas carnosas que van a dar lugar a las patas. Incluso las primeras patas
no eran lo suficientemente fuertes para levantar del suelo el peso de semejante animal. Por eso acá el artista lo ha pintado como avanzando, arrastrándose y dejando un rastro en el barro de la orilla. Creo que una de las ilustraciones mejor logradas de este, que hasta entonces se consideraba el primer anfibio, la siguiente. Pero después, en 1990, y en los mismos depósitos de Groenlandia en que se había descubierto a Ichthyostega, se descubre a otro de estos anfibios, entre comillas, primitivos, al que llaman Acanthostega, mucho mejor conservado todavía, más pequeño. Pero todos estos anfibios o protoanfibios o tetrápodos, según cómo elijamos después llamarlo, eran animales todavía bastante acuáticos. Incluso Acanthostega tenía una membrana opercular abierta, no tenía huesos operculares, pero tenía sí una membrana. Y lo que sí tenía era una gran polidactilia. Tenía 8 dedos en cada una de las patas. ¿Podemos pasar la anterior? Gracias. También Ichthyostega tenía polidactilia, tenía 7 dedos en la pata posterior y probablemente 7 en las patas anteriores, porque las patas anteriores nunca fueron encontradas. La próxima. Y entonces se vuelve a modificar el viejo cladograma. Hasta entonces se pensaba que Ichthyostega y Acanthostega eran los primeros anfibios. Qué linda era estudiar sistemática en aquel entonces. Pero ahora no. A la luz de nuevas investigaciones cladísticas dice que los Ichthyostega y Acanthostega deben pertenecer a un clado separado de los tetrápodos que se llama Ichthyostegalia y que estaría acá. Aún considerando, entonces acá no tendría que ir tetrápodo. Tendríamos que tachar tetrápodo de acá. Acá un antecesor común llevaría a Ichthyostegalia y los tetrápodos empezarían acá. La primera incongruencia. ¿Cómo no vamos a considerar tetrápoda o no mantengamos el nombre entonces? Porque ¿cómo vamos a considerar tetrápoda? No vamos a considerar tetrápoda animales que efectivamente tenían 4 patas y eran tetrápodos de hecho. La siguiente. La sistemática filogenética tiene un fuerte impacto en la nomenclatura. O dicho de otra forma, la nomenclatura que todos conocemos ha sufrido el impacto de la moderna sistemática filogenética o cladista. Eso nos lleva a algunos problemas nomenclaturales, como uno puede ser la pérdida de valor taxonómico de vocablos de uso tradicional, como peces, anfibios y reptiles. Hoy peces, y bueno, no existe. Y no existe porque no podemos poner peces en un nodo del cladograma, porque según la sistemática filogenética, un taxón debe ser nominado con el nombre del ancestro común y todos sus descendientes. Si ponemos peces en una punta, tenemos que considerar peces a todos los que siguen, incluidos nosotros, seríamos peces. De hecho, nosotros somos sarcopterigios altamente modificados. Y eso lleva a la redefinición de un taxa. Hay que redefinir el taxa y hay que ponerle, por ejemplo, Ichthyostega, y hemos tenido que excluir un grupo, como por ejemplo Ichthyostega, Acanthostega, lo hemos tenido que excluir de tetrápodos, como hemos visto recién, y lo hemos tenido que agrupar de otra forma. Pero ha habido que redefinir el taxa.